estamos otra vez de regreso para terminar este estudio que comenzamos en nuestra última sesión. Estamos comparando tres cosas. Número uno, la perspectiva de las últimas tres plagas en Apocalipsis el capítulo 16. En segundo lugar, la historia del Éxodo en Éxodo 14 y 15. Y luego lo que dice el espíritu de profecía sobre este mismo periodo de las últimas tres plagas. Estamos en la página 103 de nuestro sílabo, donde dice encerrados y sin escape. La ira de Faraón y de los egipcios ha aumentado hasta tal punto que están enfurecidos en contra del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ha salido de Egipto y están enojados. Por lo tanto, Faraón dice, vamos tras ellos y recuperémoslos otra vez como esclavos nuestros. Es decir, está furioso el gran dragón por todas las calamidades que han caído sobre Egipto y porque ha perdido su apoyo, ha perdido sus gentes. Y ahora el pueblo de Dios que ha salido de Egipto se encuentra a orillas del Mar Rojo y se encuentran atrapados. Vamos a leer en Éxodo 14, 5 al 9, las intenciones de Faraón. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel? El pueblo de Dios había salido de Egipto. ¿Para que no nos sirva? Y luego dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, 100 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar delante de Baal-Zephón. Ahora ustedes pueden imaginarse la escena. Vienen los enemigos de Israel que han escapado de Egipto, han salido de Egipto, llamados por Moisés, por el fuerte clamor de Moisés. Y ahora están junto al Mar Rojo y están atrapados, porque el mar está al frente, en un lado hay una cordillera, atrás vienen los egipcios y en el otro lado un desierto. No había escape. Éxodo 14 y el versículo 3, Faraón dice, estos van a ser fácil presa. Vamos a recuperarlos otra vez como nuestros siervos. Los que no estén dispuestos los vamos a matar. Dice allí en Éxodo 14 y el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Es decir, este pueblo no tiene escape, son fácil presa nuestra. Y el pueblo empieza a pensar que Dios los ha desamparado. Pero si ustedes leen Éxodo 14, 13 y 14, Moisés le dice, no se preocupen, que esta guerra es de Jehová. Dios va a pelear por ustedes. Esto es justificación por la fe. ¿Sabe? Nosotros pensamos que justificación por la fe sencillamente significa creer en Dios y entonces Dios nos justifica. Aquí vamos a necesitar justificación por la fe. Porque en realidad, mis queridos hermanos y hermanas, cuando llegue este momento, nosotros vamos a saber que nuestro único escape, nuestra única esperanza de salvación física será si Dios interviene. Confiar en Dios. Eso es justificación por la fe. Ahora, están encerrados, dice Faraón. La hermana White en la página 104 del sílabo tiene esta cita, Patriarcas y Profetas, página 289. Los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. ¿Cuál era el gran obstáculo para el escape del pueblo de Dios? El mar, dice ella. Era una barrera aparentemente que infranqueable.
Así que parecía que iban a perecer, pero ahora de repente cae una plaga de oscuridad. Vamos a leerlo. Éxodo 14, 19 y 20. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Saben que la columna de fuego y nube iba delante de ellos. Esto dice que la columna de nube y fuego subió por encima de sus cabezas, se interpuso entre ellos y los egipcios. Sigue diciendo en el versículo 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y ahora escuchen, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel. Y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Una plaga de oscuridad sobre los egipcios, pero sobre el pueblo de Dios, luz. Recuerden eso. Esa es la quinta plaga. Ahora, la sexta plaga, el secamiento de las aguas. Mientras las aguas estaban unidas, el pueblo de Dios estaba en peligro. Pero si de alguna manera las aguas se secaban, habría un escape para el pueblo de Dios. ¿Están captando el paralelo con la sexta plaga? Secamiento. En Éxodo 14, 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en ¿qué? En seco. Y las aguas quedaron divididas. Recuerden que leímos en Apocalipsis 16 que dice que Babilonia se dividió en tres partes. Antes Babilonia estaba unida. Y aquí dice divididas y también dice que el agua se... Qué interesante. Sigue diciendo, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar. ¿Se preparó un camino, sí o no? Sí. Dice, entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Pero la historia no termina ahí. Porque después que las aguas se secaron, ahora las aguas están ayudando ¿a quiénes? A Israel. Él pueda escapar. Pero no solamente se secan las aguas, sino que ahora las aguas van a hacer algo espectacular. Las aguas, después de quitarle su apoyo a los egipcios y proveer un camino para el pueblo de Dios, ahora las aguas enfurecidas van a caer sobre los egipcios para aniquilarlos. ¿Están entendiendo? Vamos a leerlo. Éxodo 14, 26 al 28. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, ¿cuándo fue que pasó esto? Cuando se levantaba el sol. ¿Recuerdan los reyes que vienen de donde se levanta el sol? Cuando se levantaba el sol, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. ¿Qué pasó con las aguas? Se secaron. ¿Y luego qué hicieron las aguas? Ahogaron a los egipcios. Ahora, ¿qué representan las aguas simbólicamente? Porque ese es el panorama literal. Pero en Apocalipsis lo que es literal es simbólico. Y lo que fue local ahí en el Mar Rojo es global. Ahora, fíjense Apocalipsis, Isaías 17, 12. Ya leímos esto, pero vamos a leerlo de nuevo. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Qué hacen las aguas? Braman, se airan. Dice, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá
y huirán lejos. Serán ahuyentados, como pasó en el Mar Rojo. Solo que aquí las aguas representan ¿qué? Las naciones que quieren atacar al pueblo de Dios. Dice, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. En Éxodo 14, 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar ¿en qué? En seco, y las aguas quedaron divididas. Las dos palabras claves que encontramos en la sexta plaga del libro de Apocalipsis. Al final de la historia no es un mar literal que se va a secar. No son aguas literales que se van a lanzar en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Lo que sucede es que las muchedumbres que han apoyado a Babilonia le van a quitar su apoyo. Y luego esas mismas aguas que le quitan su apoyo a los impíos que querían acabar con el pueblo de Dios, esas mismas aguas se van a levantar para acabar con los que querían acabar con el pueblo de Dios. Ahora, sigamos esto, porque esto se va a volver bien interesante. En Patriarcas y Profetas, páginas 291 y 292, la sierva de Dios personifica casi las aguas que ahogaron a los egipcios. Dice allí, la confusión y la consternación se apoderaron de los egipcios. En medio de la ira de los elementos, en la cual oyeron la voz de un Dios airado. ¿En la cual oyeron qué? La voz de un Dios airado. Trataron de desandar su camino y huir hacia la orilla que habían dejado. Pero Moisés extendió su vara y las aguas amontonadas, ahora casi se personifican las aguas, silbando y bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron. Lamentablemente en español la traducción no es la mejor. En inglés la palabra precipitaron es la palabra rush. ¿Y saben lo que hace, lo que significa la palabra rush? Son las aguas, cuando un río está crecido, las aguas hacen rush. Es decir, la terminología que usa la hermana White aquí, que se traduce al español precipitaron, se pierde la connotación de aguas. Pero aquí dice que las aguas silbando, bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron sobre ellos y tragaron al ejército egipcio en sus negras profundidades. Las aguas se secaron y luego se lanzaron en contra de sus enemigos. Esa es la sexta plaga. Oscuridad, seca las aguas, luego las aguas ahogan al pueblo de Dios y ahora viene la séptima plaga. Y ustedes dicen, ¿dónde está la séptima plaga? A orillas del Mar Rojo. ¿Recuerdan lo que sucedió en la séptima plaga? Hubo un terremoto, relámpagos, truenos, la voz de Dios. Necesitamos ir al Salmo 77 para ver qué pasó en el Mar Rojo cuando las aguas se secaron y las aguas se lanzaron contra los egipcios. Salmo 77 y el versículo 16 al 20. Está hablando de lo que pasó a orillas del Mar Rojo. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Casi personifica las aguas, ¿no? Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. ¿Hubo gran precipitación en la séptima plaga que vimos en Apocalipsis? ¿Cómo no? Dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. ¿Hay truenos y relámpagos, sí o no? Claro, las nubes echaron precipitación, ¿cómo no? Dice, la voz de tu trueno, la voz de Dios es la que suena como un trueno. Pueden ver eso en Juan, el capítulo 12. Dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Y ustedes dicen, ¿y esto a qué evento se refiere? ¿A qué momento? Sigamos leyendo. En el mar fue tu camino. ¿Recuerdan la palabra camino? Preparar un camino. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas.
condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Esto está describiendo lo que pasó a orillas del Mar Rojo. Lo mismo que la séptima plaga. La voz de Dios como un relámpagos, truenos, voces, un terremoto gigantesco, precipitación torrencial del cielo. Lo que leímos en cuanto a la séptima plaga está aquí en el Salmo 77. ¿Saben algo interesante? Que entre los egipcios imperó un pánico. Vamos a leer Éxodo 14, 23 al 25. ¿Están viendo los paralelos? Éxodo 14, 23 al 25. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente. Y aconteció a la vigilia de la mañana. Fíjense, cuando se va a levantar el sol. En Apocalipsis son los reyes que vienen de donde se levanta el sol. Dios vino a rescatar a su pueblo, aquí en el Mar Rojo. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Ahora se confunden, ¿sí o no? Están todos confundidos. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Cuando el dice que la batalla de Armagedón es la batalla del gran Dios todopoderoso. Algunos que interpretan las profecías, no en la iglesia adventista, sino otros cristianos, dicen que la batalla de Armagedón es cuando Cristo esté viniendo en las nubes, los impíos les están tirando cohetes para impedir la segunda venida. Ese no es el panorama. El panorama es que al pelear contra el pueblo de Dios, están peleando contra el Dios del pueblo. Es una lucha contra Dios en la persona de su pueblo. Y cuando los egipcios se metieron con el pueblo, Dios dijo, se están metiendo conmigo. Por eso es tan importante el pacto. Éxodo 14, 17 y 18. ¿Para quién era la gloria aquí? ¿Para Israel? La gloria es nuestra, nosotros confiamos en el Señor. No, fíjense lo que dice. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Para quién era la gloria de esta liberación? La gloria era para Dios. Al luchar contra el pueblo de Dios, estaban luchando contra el Dios del pueblo. Y eso es un concepto del pacto. Como el pueblo de Dios ha hecho un pacto con Dios, Dios dice, yo hice un pacto con mi pueblo y yo tengo que protegerlos. Porque si ellos hicieron pacto conmigo, yo tengo que protegerlos a ellos para cumplir mi lado del pacto. Ustedes conocen la historia de cuando Saulo de Tarso iba en camino a Damasco para perseguir a algunos cristianos. Cuando estaba andando, una luz deslumbrante lo tumbó al suelo. Y la voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo está escuchando esta voz del cielo y dice, bueno, sí, yo no sabía que Damasco quedaba para arriba. Bueno, no pensó eso. Pero Damasco no, Damasco estaba enfrente de él. Yo me he quedado en el lugar donde se cree que sucedió esto. En el 2001, en mayo, hice un viaje, una gira de predicación por el Líbano, Siria y Jordania. Y nos quedamos ahí en el lugar donde se cree que pasó esto. No se sabe a ciencia cierta, pero por lo menos queda cerca de Damasco. Hubiera sido el camino por donde transitó Saulo. Y entonces Saulo dice, pero ¿quién eres tú para saber a quién estoy persiguiendo? Jesús dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Al perseguir al pueblo, está persiguiendo a Jesús. Esa es la guerra final. No es una guerra directa contra Dios, sino una guerra contra Dios en la persona de su pueblo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis, dice Jesús en Mateo el capítulo 25.
Hay 4 ilustraciones que yo tengo aquí en la nota en la página 106 que nos ayudan a entender esto. En la antigüedad, un rey grande a veces hacía un pacto, o un rey pequeño hacía un pacto con un rey grande, con un rey más poderoso. Cuando el rey menor hacía un pacto con el rey mayor, el rey menor decía, mira, yo prometo obedecerte como mi soberano, pero tú te comprometes a protegerme. Pues esa es la relación de Dios con su pueblo, el pacto. El pueblo dice, mira, Señor, yo te voy a obedecer a ti, pero tú te encargas de protegerme. Y el que guerrea en contra, en la antigüedad, cuando alguna nación venía y guerreaba con el rey menor, ¿quién se metía a la pelea? El rey mayor, porque había un pacto. Se puede conocer esto por la relación entre un pastor y sus ovejas. David es el ejemplo primordial. ¿Qué pasaba cuando venía un oso para comerse una de las ovejas de David? David decía, allá la oveja, yo me voy de aquí, porque de pronto me mata a mí también. No, cuando el león o el oso quería comerse la oveja, se estaba metiendo ¿con quién? Con David. Jesús es el pastor y somos sus ovejas. Y el que quiere destruir sus ovejas está tocando al pastor. Otra forma de ilustrarlo es la relación entre un esposo y una esposa. ¿Qué pasa si una persona está maltratando a la esposa de uno? Decir, bueno, esa es mi esposa, no soy yo. No, señor. ¿Qué hace el esposo? El esposo de Eva. No te metas con ella. Esa es mi esposa, somos una carne. Si tú te metes con ella, te estás metiendo conmigo. ¿Le está quedando claro? La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. El que toca el cuerpo, toca también la cabeza. Así que cuando hacemos un pacto con el Señor se compromete a proteger a su pueblo. Eso es lo que está pasando ahí en el Mar Rojo y lo que va a pasar al final de la historia. La guerra final no es directamente los impíos contra Dios, sino los impíos contra Dios en la persona de los seguidores del Señor. Las aguas que son de los malignos contra el pueblo de Dios que va a pasar por las aguas. Y ahora lo interesante es que después que el pueblo de Dios pasa por ese camino donde Dios vino a rescatarlos, Dios le preparó el camino para el escape, llegan al otro lado, las aguas se tragaron a sus enemigos, después de haberse secado las aguas, en Éxodo 15, el cántico de Moisés. Ahora me puse a pensar, cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué es el cántico de Moisés y el Cordero? Lo que nos está diciendo Dios a través de Juan en Apocalipsis es, mira, si tú quieres entender lo que va a pasar al final, tienes que ver lo que pasó allá. Entiende primero todos los eventos que llevaron al cántico de Moisés y entonces vas a entender el cántico del Cordero. ¿Están entendiendo? Y Apocalipsis a veces nada más nos da claves. Por ejemplo, en las iglesias menciona la doctrina de Balaam, que está en la iglesia de la doctrina de Balaam. Bueno, cuando encontramos el nombre Balaam, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que ir a Números 22 al 24 y estudiar toda la historia de Balaam, porque eso nos va a explicar ese periodo de la historia. Cuando encontramos en la iglesia de Tiatira, Jezabel, esa mujer Jezabel, hay que estudiar toda la historia de Elías. Porque durante ese periodo de la iglesia de Tiatira, el dominio papal, lo que pasó en los tiempos de Elías se repitió a nivel más amplio. Esto es tipología bíblica. Esto es lo que no entiende el mundo evangélico. Por eso ellos no tienen el mensaje que tenemos nosotros como iglesia. Ahora necesitamos ir a nuestra tercera perspectiva. Dicho sea de paso, déjenme mencionar un punto final en cuanto a lo anterior. Después que cantaron el cántico de Moisés, Dios los llevó, según Éxodo 15, 17 y 18, al monte de su heredad. Los llevó a su hogar, a Jerusalén, al monte de Sión.
Yo pregunto, ¿qué va a pasar al final después que el pueblo de Dios cante el cántico de Moisés y del Cordero? Dios los va a llevar al monte de su santidad, porque los 144,000 están parados sobre el monte de Sión, y el pueblo de Dios habitará en la ciudad de Jerusalén. Ahora, en la próxima sección, no voy a detenerme en la próxima sección mucho. Quiero compartir con ustedes la clave para conseguir en los escritos de la hermana White. ¿Qué tiene que decir la hermana White sobre algo cuando no cita los versículos? Ustedes pueden buscar en el Conflicto de los Siglos. La hermana White no cita ningún versículo que tiene que ver con la quinta y la sexta plaga. Séptima sí, pero la quinta y la sexta plaga, la hermana White, aparentemente no cita los versículos. Y por lo tanto algunos dicen, bueno, la hermana White no tuvo mucho que decir en cuanto a la quinta y la sexta plaga. Sí tuvo mucho que decir en cuanto a esas plagas, pero no usa los versículos, sino que los interpreta. ¿Recuerdan lo que hicimos con los ancianos? Cuando estudiamos sobre los ancianos. Hay uno sentado sobre el trono. ¿Se identifica ese personaje en Apocalipsis? ¿Lo identifica la hermana White? El Padre. Mencionamos que en Apocalipsis 4 y 5 hay 4 seres vivientes. Simbólico, lenguaje simbólico. La hermana White dice querubines y serafines. No cita los versículos. En Apocalipsis 4 y 5 aparecen los 24 ancianos. ¿Saben que la hermana White nunca en todos sus escritos menciona 24 ancianos? ¿Tuvo nada que decir? Claro que sí. Lo que hace es tomar el símbolo y lo interpreta. Los representantes de los mundos que nunca pecaron. Ya lo leímos. Los 7 candeleros, ella en Hechos del Apóstol dice el Espíritu Santo. El Cordero como inmolado. Ella no dice que Jesús llegó como Cordero inmolado. Dice que llegó con las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado y en su sien. Está interpretando con lenguaje nuestro lo que significan los símbolos. Pero como no cita los versículos, algunos dicen, la hermana White no tuvo nada que decir en cuanto a eso. Lo que hay que hacer es buscar detrás de la interpretación, los versículos que está interpretando. ¿Me están entendiendo? Ahora, con eso en mente, vamos a la página 109. A la página 109, porque las páginas anteriores yo vuelvo a hablar otra vez de los ancianos y cómo determinar lo que la hermana White tuvo que decir en cuanto a algo cuando uno cita los versículos. Ahora, eventos que preceden a la quinta y la sexta plaga. Lo voy a mencionar rápidamente. Yo pregunto, ¿el pueblo de Dios para ese tiempo estará en cruel servidumbre? ¿Habrán perdido su libertad? ¿Algunos estarán en la cárcel, huyendo a los montes? Escuchen esta cita. Estamos ahora mirando la perspectiva de la hermana White. Conflicto de los siglos 671. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Lo mismo que sucedió en los días de Israel. Sí, pero esto es a nivel de ¿qué? A nivel de todo el mundo. Y ya no es con Israel literal, es con todo el pueblo de Dios, dice ella, de toda nación. Sigue diciendo, los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y de sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Una condición parecida a la condición en la cual se encontraba Israel. Al igual que en los días de Israel, la ira de los impíos aumentará cada vez más por los desastres que hay en la naturaleza. Lo mismo sucedió en los días de Elías, cuando Acab acusó a Elías de causar las calamidades que estaban sucediendo en la sociedad. Dice la sierva del Señor en cuanto a estas calamidades, ¿y por qué Satanás va a causar estas calamidades? En Egipto estas calamidades vinieron para poder culpar al pueblo de Dios. Lo mismo va a pasar al final de la historia. Dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, páginas 646 y 647,
Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Eso no lo hemos visto todavía, pero eso viene. Y finalmente le van a decir, ¿por qué está pasando todo esto? Porque no se guarda el domingo. Y todavía las cosas van a ir peor. Y van a decir, bueno, estamos guardando el domingo, ¿y por qué las cosas peor? Porque hay un grupito que no está obedeciendo. A eso viene. Sigue diciendo, ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones de guerras, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. ¿Estamos viendo todo eso hoy? Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, es decir, venenosas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas, fíjense que son plagas, pero no son las plagas las últimas. Estas plagas irán aumentando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Tengo un sermón completo que prediqué hace un mes sobre esas tres frases. ¿Por qué el mundo es destruido? Por tres cosas. Traspasaron la ley, una mejor traducción es cambiaron la ley, cambiaron el estatuto singular, ese es el cambio del sábado, y quebrantaron el pacto eterno. El pacto es la ley de Dios, pero no entremos en eso ahora. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás en causar estas calamidades? Termina diciendo, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Es lo mismo que sucedió en Egipto? Igualito. Se va a dar un fuerte clamor al final de la historia diciendo, salid de ella, pueblo mío. Obviamente. Dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, página 670, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes, así como sucedió con Moisés. Moisés hizo el llamado, salgan de allá, pueblo de Dios, e hizo milagros. Yo pregunto, al final de la historia, ¿Satanás también va a hacer milagros, como hicieron los magos en Egipto? Dice en Conflicto de los Siglos 670, Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Milagro contra milagro. Había que decidir si los milagros de Moisés eran de Dios o si los de los magos eran de Dios. Yo pregunto, ¿va a haber un sellamiento al final de la historia de los que son fieles, como hubo en Egipto? Dice la sierva del Señor, Conflicto de los Siglos 663, el sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. ¿La esclavitud del pueblo de Dios va a ser peor por causa del sábado? ¿Como en Egipto? Obviamente. Sigue diciendo, mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Todos los casos decididos.
Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar la puerta de la gracia como pasó en Egipto. Concerniente a esto, en la página 671, dice la sierva del Señor: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El número de sus súbditos está completo. Fíjese, el número de sus súbditos es una referencia a los 144,000. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces empiezan a caer las plagas. Las primeras 4 van a irar a los impíos contra el pueblo de Dios. Note lo que dice Primeros Escritos 36 y 37. Ahora estamos viendo que lo que dice la Biblia lo corrobora el espíritu de profecía. Dice: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces postreras plagas. ¿Ve? El sellamiento viene antes de las plagas, ¿verdad? Porque va a proteger al pueblo de Dios de las plagas. Ahora, fíjense lo que dice aquí. ¿Qué hicieron las plagas? Estas que enfrentaron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos. Y esto sucede después de la segunda plaga. No tenemos tiempo de entrar en eso. Tal vez en la sesión de preguntas y respuestas podemos ampliar ese punto. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Igual que lo que pasó con Israel a orillas del Mar Rojo. Clamaron a Dios. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob, como lo fue para Israel a orillas del Mar Rojo. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron ¿qué? Libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Hemos llegado al punto de la 5ª, 6ª y 7ª plaga. Ustedes pueden leer en el Conflicto de los Siglos. La hermana White tiene media página sobre las primeras 4 plagas. Comentario corto. Se encuentra en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Es después del cierre de la puerta de la gracia. Pero luego la hermana White, aparentemente la 5ª y la 6ª plaga no cita ningún versículo. ¿Será que la hermana White no tuvo nada que decir de la plaga número 5 y la 6 nada más porque no menciona los versículos? ¿O será que ella interpreta los versículos y hay que buscar, hay que cuadrar la interpretación con los versículos? Vamos a verlo. Ahora vamos al pie de la página 111, al pie de la página 111. Dice allí: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Similar a Faraón viniendo con sus ejércitos para atacar a Israel. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, ahí hay que mirar Apocalipsis 13:15, donde dice que hay un decreto de muerte, el libro de Esther, a donde el decreto de muerte tiene una fecha. Hay que dejar que toda la Biblia interprete este momento. Dice: conforme vaya acercándose el tiempo en el decreto, la gente, ¿las qué? Las muchedumbres, conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, como hizo Israel a orillas del Mar Rojo. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, ahí casi se ven los ejércitos de Faraón, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Ahora escuchen. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Ahora fíjense lo que viene ahora. Multitudes
Esto es antes de la quinta plaga. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones. Casi no puede escuchar los ejércitos de Faraón. Están a punto de arrojarse. Lamentablemente la traducción no capta. La palabra en inglés es, están a punto de rush, que es lo que hacen aguas. Están a punto de las aguas caer sobre su presa. Ahora escuchen, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. ¿Qué plaga es esa? La quinta plaga. Pero recuerda lo que pasó ahorita en el Mar Rojo, oscuridad para los enemigos, pero para el pueblo de Dios, ¿qué? Sigamos leyendo. Dice, luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Tinieblas para los impíos, luz para el pueblo de Dios. Ahora fíjense cuál es el próximo evento. Las multitudes. Simbólicamente, ¿qué son las multitudes? Las aguas. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. ¿Qué plaga es esa? Las multitudes a las aguas se sienten ¿qué? Contenidas. Las aguas se han ¿qué? Se han secado. Dice, las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo del pacto divino y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. ¿Están viendo la secuencia aquí? Oscuridad para los impíos, luz para el pueblo de Dios. Y en ese momento, cuando caen las tinieblas, las muchedumbres que quieren ahogar al pueblo de Dios son ¿qué? Contenidas en el acto, son frenadas. Ese es el secamiento del Éufrates, cuando las muchedumbres ya no van a atacar al pueblo de Dios. La hermana White en el siguiente capítulo, que se titula La desolación de la tierra, amplía un poco más este momento. Escuchen esto. Cita Zacarías 14, que leímos. La gente ve que fueron engañados. ¿Qué son las aguas? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. La gente son las aguas. La gente ve que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas agradables, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Ahora escuchen, antes de eso, los líderes de Babilonia, del papado y el protestantismo apóstata, ¿cómo los miraba el pueblo? La ramera estaba sobre las aguas y las hijas y la muchedumbre dice, ¿qué son estos sistemas? Pero ahora escuchen lo que va a pasar. Las multitudes, que son las aguas, ¿verdad? Las aguas sobre las cuales se sienta la ramera son multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Dice, las multitudes se llenan de furor. Ahora, ¿qué van a hacer las aguas que se desecaron? Que fueron contenidas. ¿Ahora qué van a hacer? Se van a levantar para acabar con los que los apoyaban, con los que apoyaban antes. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismos que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Es decir, las espadas ya no van a atacar al pueblo de Dios. Se secaron, le retiraron su apoyo a Babilonia y ahora van a acabar con Babilonia, como las aguas en el Mar Rojo.
Dice, las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Y ahora noten la cita de la hermana White. Y esta será la plaga que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. La hermana White interpreta a Jerusalén como todo el pueblo de Dios en todo el mundo. Se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca, y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una gran consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Zacarías 14. En la loca lucha por sus propias desenfrenadas pasiones, y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, porque se están matando unos a otros. Las aguas se están acabando con aquellos que antes los apoyaban. Ricos y pobres, grandes y pequeños, y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de un cabo, de cabo a cabo de la tierra, no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Ahora necesitamos preguntarnos si esta perspectiva está correcta, porque la hermana White no ha citado ningún versículo de la quinta o sexta plaga. Sencillamente ha dicho que hay una oscuridad, luz sobre el pueblo de Dios, las multitudes son frenadas, y luego las multitudes se lanzan en contra de los que antes querían matar al pueblo de Dios. Y luego dice que las espadas que debían matar al pueblo de Dios, matarse los unos a los otros. Pero la hermana White no cita ningún versículo de la quinta ni de la sexta plaga. Y toda la gente dice, no tuvo nada que decir. Claro que sí. Ahora vamos a encontrar que en la misma página, en la página 694, la hermana White va a citar el versículo que tiene que ver con la séptima plaga. Ahora, si la hermana White en la página 694 cita versículos que tienen que ver con la séptima plaga, ¿a dónde esperarían ustedes conseguir sus comentarios sobre la quinta y la sexta? En la página anterior. ¿Están viendo la técnica para estudiar? Cuando la hermana White no cita algún versículo. Fíjense ahora lo que dice la hermana White en la página 693, la que acabé de leer es la 693. La primera que leí es la página 693. Y luego la ampliación en el siguiente capítulo. Ahora fíjense en la página 694. En medio de los cielos conmovidos, hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es, Apocalipsis 16, 17, la séptima plaga. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Sigue un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esos versículos describen la séptima plaga de Apocalipsis. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos. ¿Recuerdan que los montes y las islas desaparecen? Dice, los montes son movidos como una señal, como una caña al soplo del viento. Y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Y ahora escuchen, se hunden cordilleras y desaparecen islas habitadas. Séptima plaga. Por si acaso no están convencidos todavía, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Ahora va a citar otra vez versículos que tienen que ver con la séptima plaga. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Versículo 19 de Apocalipsis, el capítulo 16, la séptima plaga. Y luego dice, pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento. Otro versículo que describe la séptima plaga. Hace su obra de destrucción. ¿Está claro? Ahora, ¿cuándo van a vivir entonces? ¿Qué van a hacer?
¿qué van a hacer después que el pueblo de Dios sea libertado? ¿Qué piensan que va a hacer el pueblo de Dios? Cuando sean libertados, cuando venga la oscuridad sobre los malos y sobre ellos luz, cuando las muchedumbres le quiten su apoyo a los poderes religiosos y se lancen para acabar con ellos, y cuando vengan estos fenómenos, el granizo y el terremoto y desaparecen las islas y cordilleras, ¿qué es lo siguiente que va a hacer el pueblo de Dios? Va a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Y ¿saben lo que es interesante? La hermana White, poco más adelante en el conflicto de los siglos, la página 706-707, tiene su descripción de los 144,000 que van a cantar ese himno. Entonces yo pregunto, ¿cuándo van a vivir los 144,000? ¿Cuándo es que van a vivir los 144,000? ¿Van a morir? ¿Van a pasar por el tiempo de angustia? ¿Van a vivir después del cierre de la gracia? ¿Van a pasar hambre? ¿Van a pasar sed? ¿Estarán bajo sentencia de muerte? Pero se mantendrán firmes, porque tienen un pacto con Dios. En Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 2 al 4 tenemos ese himno glorioso. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Si ustedes leen el cántico de Moisés en Éxodo 15, ¡qué canto espectacular! Y escuchen bien, de Egipto salieron 1,000,000 de hombres, no contando mujeres y niños. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo habrá sido cantar de Éxodo 15? 1,000,000 de voces. Eso es si no se unieron las mujeres y los niños. Tiene que haber retumbado hasta las fronteras casi de Canaán. Ese himno de la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Cántico de Moisés. ¿Y cómo va a ser el cántico del Cordero? De Moisés y del Cordero. Va a ser una liberación mucho más espectacular. Porque la liberación de Israel fue un pueblo al lado de un mar en cierta localidad geográfica. Pero al final de la historia, la liberación será de todo el pueblo de Dios, reunido en todo el planeta, el Israel espiritual de Dios, libertado por Dios en todos los sitios del planeta. Qué gloriosa será la liberación del pueblo de Dios. No tenemos que temer nada. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Saben ustedes cuál es el salmo de la tribulación? El gran salmo de la tribulación es el Salmo 91. Una hermana me estaba preguntando durante el interludio que si las primeras plagas iban a caer sobre el pueblo de Dios. La respuesta es no. Ninguna plaga va a caer sobre el pueblo de Dios. Las 7 postreras plagas van a tocar al pueblo de Dios. Porque en el Salmo 91, que es el Salmo de la tribulación, que la sierva de Dios dice que sería bueno memorizar ese Salmo, el Salmo 91, dice en el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es la promesa de Dios. Ahora, el pueblo de Dios sí va a sufrir. El tiempo de angustia va a ser el peor tiempo de angustia que jamás se haya visto en la historia del mundo.
Creo que ninguno de nosotros tenemos la fe necesaria para pasar por ese periodo, porque estamos viviendo demasiado cómodos. Tenemos todo, tenemos ropa y tenemos comida y tenemos agua. Bueno, menos en Cuba que aquí, pero por lo menos tenemos lo necesario para vivir. ¿Verdad que sí? Y entonces como que nos conformamos, como que decimos, bueno, todo sigue como desde el principio. Y no nos damos cuenta que las señales del mundo indican que este mundo no puede durar mucho más tiempo. Y que no debemos estar acaparando y guardando para nosotros, sino que debemos estar con un espíritu de sacrificio invirtiendo en la causa de Dios. Invirtiendo todo lo que somos y todo lo que tenemos. Invirtiendo no solo nuestros recursos económicos, esos son importantes, pero invirtiendo nuestro tiempo en la causa del Señor, invirtiendo nuestros talentos, nuestras fuerzas, nuestra salud, invertir todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos en la causa de Dios y aprender a confiar en Dios. Y cuando vienen dificultades y problemas y vicisitudes, a veces es nuestra tendencia a quejarnos y a perder la fe y decir, ¿por qué es que Dios me está haciendo esto? Mire, si nosotros no pasamos las pruebas pequeñas que vienen ahora, ¿qué nos hace pensar que vamos a pasar por las pruebas grandes? Lo que estamos pasando no es nada comparado con lo que viene. Las pruebas de hoy en día son permitidas por Dios para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza en Él crezca, para que cuando vengan las crisis grandes, el pueblo de Dios pueda permanecer firme. El Señor Jesucristo una vez declaró, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Es un principio de la vida. Y yo mencionaba esta mañana en mi sermón, que algunos miembros de la iglesia dicen, a mí no me alcanza el dinero para devolver el diezmo, yo le devuelvo a Dios lo que puedo. Tal vez no me alcanza sino un 8%. Entonces, si le da un 8%, entonces es un 2% al ladrón. Porque la Biblia aquí dice que es 10%. Y esa misma gente dice, no me alcanza para diezmar, pero cuando lo tenga que entregar todo por el Señor, en un momento se lo entrego. ¿Qué le hace pensar que si no le entrega el 10% después le va a entregar todo? No, señor. Es en la fidelidad que mostramos ahora, en los pequeños deberes de la vida, que estamos preparándonos para pasar por las pruebas grandes. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, en conclusión, miramos hasta este tiempo y decimos, va a ser un tiempo terrible. Desarrollemos la fe necesaria para que podamos pasar victoriosamente por esta crisis cuando sobrevenga y mantenernos fieles al Señor hasta el fin.